Vamos a hablar, en primer lugar, de el mito de la caverna. ¿Por qué vamos a hablar del mito de la caverna? Porque es un mito muy famoso, muy importante, donde se habla de algo tan importante como la libertad y el destino y la percepción de la realidad, de lo verdadero y de lo falso. Platón, que es un filósofo ateniense del siglo V a.C., ya explica en su famoso libro La República una escena que parece un cine, donde hay un montón de gente en la caverna mirando hacia la pantalla, hacia la pared de la caverna, y allí está diciendo Platón que las personas miran las sombras y entonces todo lo que ven es oscuridad y todo lo que ven es las sombras proyectadas de lo que sale por detrás de ellos, por delante de un fuego, y entonces en la pared se ven esas sombras. Y entonces Platón nos está diciendo, con este mito, con esta metáfora, que no estamos viendo nunca la realidad de las cosas, sino solamente una percepción falsa. ¿A dónde nos lleva eso? Nos lleva a cuestionar lo que percibimos. Y fijaros, hace miles de años ya Platón estaba hablando de todo lo que piensas que está afuera y que es real, a lo mejor no es tan real como lo parece. Por ejemplo, ¿no has tenido nunca la experiencia de pensar sobre una persona con una serie de prejuicios, con una serie de dogmas, de ideas, y luego has comprobado que son falsas? ¿Sí o no? Por lo tanto, esas sombras que estábamos mirando en el fondo de la caverna, ahora las podemos cuestionar y podemos preguntarnos, ¿acaso lo que estoy viendo es la realidad? Y luego tiene una clave sociopolítica, una clave social, porque también la caverna puede ser la televisión, los medios de comunicación, los periódicos, las revistas. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos quiénes son los que manejan la caverna y nos lleva a buscar qué motivación hay en la caverna para que la gente, todo el mundo, pensemos o miremos esos elementos. Por ejemplo, ¿os habéis dado cuenta que existe una ola de noticias y todos los telediarios, todos los periódicos, todos los medios hablan de eso? Al cabo de unos meses eso sale de la pantalla mediática y aparece otra cosa, que si una guerra en un lugar, que si un atentado en otro lugar. Entonces ya Platón nos hablaba que en su época había corrientes de interés y había opiniones predominantes para gestionar los intereses públicos. Entonces la pregunta como clave para superar límites es, todo lo que yo estoy viendo en los medios de comunicación, lo que opina la mayoría de las personas, ¿eso es la verdad? ¿Hay otra forma de pensar? ¿Hay otra forma de opinar? ¿Puede haber otro punto de vista muy diferente de las cosas? O incluso, como dicen los abuelos en los bares, en España, dicen, ¿para qué voy a ver la televisión si es todo malo? ¿Para qué voy a ver todo lo que sale? ¿Acaso no pasan cosas buenas en el mundo? ¿Acaso no pasan todos los días cosas saludables? Con lo cual, ya Platón nos está dando una clave para superarnos a nosotros mismos. Un límite es el sufrimiento, el dolor, el pesimismo, la depresión. Y entonces, Platón nos propone revisar lo que estamos viendo en el fondo de la caverna, cuestionarlo, porque ¿y si la realidad es otra muy diferente? ¿Y si la vida es buena, es bella, es alegre? O por lo menos tiende hacia la belleza, hacia la bondad, hacia la alegría. Mira, también vamos a hablar de otro mito de Platón, que es el mito del carro alado. El mito del carro alado, que lo cuenta Platón en un libro, en una obra, que se llama El Fedro, o el Fedón, en el Fedón también lo explica. En el Fedón habla de un carro donde hay un conductor. Ese conductor eres tú, soy yo, somos todos los conductores. Los seres humanos estamos observando nuestra propia vida por dentro y por fuera. Luego tenemos un caballo de color negro y un caballo de color blanco.
Tomándolo simbólicamente, el caballo negro tiende hacia el poder, el dinero, las posesiones, las sensaciones físicas, quiere sentir experiencias extremas, quiere sentir dominio, la seguridad, el dinero, en fin. No es que sea malo, es un caballo. Platón no dice que haya que matarlo, pero dice que hay que domesticarlo y que ese caballo negro hay que irlo controlando para que no lleve todo el carro, todo el camino, todo el carruaje hacia sus pastos y hacia sus necesidades. Por contra, hay otro caballo blanco, que es el caballo que busca la verdad, la justicia, la bondad, la fraternidad universal, la realización como ser humano, elevar el nivel de conciencia, tener una vida más plena, más realizada. Y ya el caballo blanco ya no nos habla solo de un bienestar temporal, una felicidad pequeña, sino que el caballo blanco tiende hacia la paz profunda, la eudaimonía, que decían los griegos, elevando. Pero claro, el conductor que somos nosotros, tenemos un caballo negro, un caballo blanco, y fijaros, Platón está contando con este mito del carro alado que podemos superar nuestros propios límites si encontramos una especie de equilibrio. Y podríamos decir que hay un sistema de pensamiento que tenemos que cumplir como ciudadanos en nuestras comunidades, por supuesto que sí, pero no permitir tampoco que la vida se hunda en esas necesidades básicas, en esas necesidades materiales, o que se limite a esa esfera, digamos, mundana. Y entonces, ese sistema de pensamiento, domesticarlo, junto al otro sistema de pensamiento del caballo elevado, del caballo luminoso. Y de esa manera, nos cuenta Platón, que podremos superar nuestros propios límites. En resumen, y podéis hacer preguntas, ahora o luego en los comentarios, los dos caballos del mito del carro nos presentan la idea de que podemos superar los límites si encontramos un equilibrio entre las fuerzas que tienden hacia la personalidad y las fuerzas que tienden hacia el alma espiritual, hacia la parte elevada del ser humano. Así, ¿qué piensas tú? ¿Dominas tus dos caballos? ¿Conoces que tienes los dos caballos en el alma? Un caballo que tiende hacia abajo, hacia las fuerzas instintivas, biológicas, y otro caballo que tiende hacia arriba, hacia las fuerzas espirituales. ¿Y en qué medida podrías aplicar este mito como si fuera una clave para superar cada día tus propósitos? Y aquí Platón nos va a dar tres tips o tres consejos. Nos va a hablar de la templanza, nada en exceso, buscar la templanza para el caballo blanco y para el caballo negro. Es decir, hay que darle de comer a los dos caballos, buscar un equilibrio, templanza. Otro consejo que nos va a dar Platón va a ser valor. Tener el valor y el coraje de saber a qué tenerle miedo y a qué no tenerle miedo. Entonces, para Platón, el valor no es tirarse a la piscina a lo loco, sino que es observar qué es aquello a lo que hay que tenerle miedo y qué es aquello a lo que no hay que tenerle miedo. Y el tercer tip que nos va a dar Platón es la providencia. O sea, proveer, ver antes de que suceda. La providencia o la prudencia o la sabiduría para Platón es también en una clave ser capaz de ver a dónde nos va a llevar un caballo y entonces visualizar las consecuencias de eso, cómo nos vamos a sentir después, cómo nos vamos a sentir de aquí a un año, cómo nos vamos a sentir de viejos, de ancianos, yendo por un camino, y cómo nos vamos a sentir de aquí a unas horas, o de aquí a unos meses, o de aquí a unos años, yendo por el otro camino. Esa es la virtud, o el tip, el consejo que nos da Platón, que es la providencia. Providencia, templanza y valor. Muy bien, Platón era un gran sabio. Sabemos que era discípulo de Sócrates y contaba Platón con una academia, una escuela de filosofía a las afueras de Atenas. Entonces allí Platón, en esa academia, en esa escuela, tenía una frase en la puerta que decía: para entrar aquí hay que saber geometría o hay que saber matemáticas. ¿Qué quería decir
esa frase en la puerta de la escuela platónica, que para poder comprender la filosofía más profunda que nos sea útil en la vida y superar los límites vitales, tenemos que tener una capacidad de elevar el alma, de elevar el pensamiento. Y superar los límites se puede hacer elevando la capacidad de comprensión, elevando la conciencia. Por eso, las matemáticas se consideraban una forma de entrenar la mente, de entrenar el alma, para irla elevando poco a poco. Pero al igual que las matemáticas, también se comprendía la música, la astronomía, la lógica, la retórica, la poesía, el arte. Es decir, todas las grandes musas se estudiaban ahí en esa academia. Y se combinaba el arte de la música con el arte de la gimnasia, que era aquella parte de la filosofía dedicada a cuidar el cuerpo físico, y ahí entraba todo lo demás. Gimnasia propiamente dicha, nutrición, alimentación, medicina para el cuerpo, etc. Pero las dos cosas estaban orientadas a desarrollar el alma y a educar al ser humano. Por lo tanto, otra clave para superar límites es la educación. Platón es el gran educador de Occidente. Si no existiera Platón, la columna vertebral de Occidente no hubiera existido. Y toda la filosofía de crecimiento interior, de desarrollo interior hacia la parte espiritual, de alguna manera siempre nos va a llevar a Platón como el gran maestro de Occidente. Por eso, una de sus principales preocupaciones o ocupaciones fue la pedagogía, la paideia o la educación. Preguntas que hayan salido hasta ahora, las podéis hacer. La piedra de Sísifo comenta que la templanza, el coraje, la sabiduría y la justicia son también conceptos estoicos. Todas las escuelas griegas tenían los mismos conceptos. ¡Qué gran pregunta! ¡Qué bonita pregunta! Sí, se conocen como las 4 virtudes cardinales o las 4 virtudes principales, que incluso antes de Platón podríamos decir que son socráticas. Sócrates es el ateniense travieso, filósofo por antonomasia, que de alguna manera va a buscar la realidad de las cosas y se va a encontrar con las 4 virtudes. La sabiduría o prudencia, la templancia o el dominio de sí mismo y el valor o el arrojo, el coraje. Todas ellas armonizadas por la justicia, de manera que se conforman las 4 virtudes cardinales. ¿Por qué decimos que son estoicas o platónicas? Porque tanto los estoicos como los platónicos, como los aristotélicos o los cínicos, son todos hijos de Sócrates. En otras palabras, Sócrates es el ejemplo, es el gran sabio, el gran maestro, y de Sócrates sale Platón y los platónicos, Aristóteles, los aristotélicos, los estoicos a través de Zenón, los cínicos a través de Crates o de Diógenes, y también los escépticos y los epicúreos, todos promueven las 4 virtudes, no solo los estoicos, también los epicúreos, cínicos y escépticos. Pero eso lo veremos otro día. Seguimos con Platón. Y ahora vamos a hablar, para terminar, del tercer mito, que es el mito de Er. Er era un soldado que murió en una guerra en la zona de Turquía, de la Magna Grecia. Cuando muere, lo echan a la pira funeraria con todos los soldados de la batalla. Pero cuenta Platón que cuando lo van a quemar, se despierta unas horas después de haber quemado varios cadáveres y unas horas después de haber recogido todos los muertos de la guerra, o sea que estaba muerto ya hacía varias horas, se despierta y dice, ojo, no me queméis, que estoy vivo. Y entonces se acercan a él y le empiezan a preguntar que qué ha pasado, que cómo puede ser que esté vivo. Y entonces cuenta la historia de cómo murió en la guerra a través de las espadas y de las guerras, de la lucha, pero su alma, su conciencia, pasó al otro lado. Esto es lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte. Entonces su conciencia, su mente, su alma, si queréis, se fue al otro lado. ¿Y qué vio allí en el otro lado? Pues os sonará ese famoso túnel de luz, esas famosas
historias de las personas que han muerto y han regresado.